En menos de media hora, su nombre puede ser borrado de todos los archivos oficiales. 30 minutos para que una mujer, perseguida por la policía y traicionada por sus propios compañeros, decida si se entrega o quema los papeles que la convierten en una amenaza para el Estado. Afuera, en una calle húmeda de la Ciudad de México, suenan sirenas lejanísimas. Adentro, una habitación oscura, una lámpara desnuda, un manojo de documentos prohibidos y una mujer de mirada dura, piel morena y cabello recogido con prisa. Se llama Consuelo Uranga. Dentro de 30 minutos alguien tocará la puerta, y para entender cómo llegó hasta ese filo de la historia, hay que regresar al principio, cuando nadie imaginaba que aquella niña de provincia iba a desafiar a presidentes, a generales y a sus propios camaradas. A principios de 1903, en un país que presume modernidad mientras se pudre de injusticia bajo el porfiriato, nace Consuelo. El norte de México no es una postal romántica, es polvo pegado a la piel, viento que corta la cara y calles donde los niños juegan. Entre casquillos viejos de la revolución que se avecina, su familia vive con lo justo. El padre, obrero y orgulloso, regresa cada noche con las manos ennegrecidas por el carbón y un silencio espeso entre los labios. La madre estira el maíz como si fuera un truco de magia. De una olla pequeña saca comida para 5. En la mesa, la niña escucha nombres que todavía no entiende. Huelgas, ferrocarriles, los de arriba, los de abajo. Sin saberlo, la política se mete en su vida antes de que ella pueda leer una sola palabra. Desde pequeña, Consuelo se acostumbra a escenas que otros llamarían brutales. Para ella son simplemente la vida. Una tarde ve pasar un tren cargado de soldados, llevan fajos de balas como si fueran cintos de fiesta, y algunos niños del barrio los imitan con cartuchos vacíos cruzados sobre el pecho. Días después, en la esquina donde los vendedores gritan sus precios, aparece un hombre tirado, con la cara hinchada por los golpes. Nadie pregunta qué le pasó. Solo una vecina murmura que habló de más, que se metió con los jefes. Consuelo no entiende la palabra represión, pero entiende el miedo. Se siente, se huele, se nota en la forma en que su madre cierra. La ventana apenas oscurece. La escuela llega como un lujo. Muchas niñas no van, ella sí, pero no por caridad sino por terquedad familiar. Su padre insiste en que sepa leer. Para que nadie la engañe, repite, mientras le pasa un cuaderno manoseado y un lápiz mordido. En el salón, las niñas deben bordar letritas en telas limpias, aprender buenos modales, callar cuando hablan los hombres. Consuelo, en cambio, se queda mirando por la ventana, contando los pasos de los soldados que cruzan la calle. Un día, la maestra la sorprende leyendo un periódico viejo oculto debajo del pupitre. En la portada, un titular enorme: protestas obreras sacuden al país. La regañan, la ponen de pie frente al grupo, le dicen que las niñas bien, no se preocupan por esas cosas. Esa humillación se le queda clavada. Algún día, se dice, las niñas bien van a tener que escuchar lo que las niñas mal tienen que decir. Con la adolescencia llega la turbulencia de la revolución. Las noticias ya no son solo rumores, son estampidas de gente corriendo, hombres armados que pasan a caballo, familias que abandonan, casas enteras en una noche. Un vecino desaparece después de que lo ven platicando con unos forasteros. Otro regresa sin un brazo, pero con un rencor que le arde en los ojos. Consuelo mira todo como si el mundo fuera un teatro en llamas. La violencia no la fascina, la horroriza, pero entre el humo distingue algo que la intriga. Campesinos que hablan de derechos, obreros que discuten salarios, mujeres que se atreven a exigir comida y no solo limosnas. La idea de que la vida no es un destino, sino una pelea, comienza a cuajar en su mente. Cuando la situación se vuelve insostenible, la familia decide emigrar. La capital, esa Ciudad de México que se imagina inmensa y brillante, aparece en las conversaciones familiares como una promesa y una amenaza a la vez. El viaje es largo y áspero. Los vagones huelen a sudor, a ropa húmeda, a miedo. Una noche, el tren se detiene en medio de la nada. Se escuchan disparos lejanos, gritos cortados. Nadie sabe si es una batalla o un asalto. La madre abraza a Consuelo con tanta fuerza que la deja sin aire. La niña siente por primera vez que el país entero es un animal gigantesco y herido, que se retuerce bajo todos ellos. La llegada a la capital no es de película. No hay fanfarrias ni edificios resplandecientes dándoles la bienvenida. Hay vecindades hacinadas, patios donde el agua de la lluvia se mezcla con aguas negras, niños descalzos persiguiendo una pelota de trapo.
El padre encuentra trabajo mal pagado. La madre hace costuras para familias que jamás la mirarán a los ojos. Consuelo, todavía muy joven, empieza a trabajar también, primero ayudando en casa, luego en pequeños encargos, descubre la ciudad a través de los pies. Camina, observa, respira el humo de los tranvías y el olor a café barato que sale de las fondas, y junto con esa ciudad de miseria descubre otra, la de los cafés donde se reúnen los inconformes, los periódicos colgados en los kioscos, los volantes clandestinos que se reparten de mano en mano, como si fueran pequeños explosivos de papel. En una de esas calles atiborradas, ve por primera vez un mitin obrero, no entiende todas las consignas, pero algo la sacude. La multitud no es solo ruido, es un cuerpo gigantesco que se queja, que exige, que amenaza con levantarse. En la tarima improvisada, un hombre de traje barato y corbata mal anudada alza el puño y grita contra los patrones, contra el gobierno, contra la injusticia. La voz se le quiebra, pero la gente aplaude igual. Al lado de Consuelo, una mujer susurra: «Esos son los comunistas». La palabra le suena a algo prohibido, peligroso, pero también a algo muy parecido a lo que su padre murmuraba en la mesa. Por primera vez, la curiosidad política ya no es un murmullo lejano. Es un llamado directo, casi personal. Llega el momento de buscar un trabajo más estable. Como tantas mujeres de su época, se enfrenta a un mercado donde su esfuerzo vale menos por el simple hecho de ser mujer. Termina en una oficina modesta, copiando textos, llenando formularios, escribiendo a máquina. El patrón es cortés solo mientras ella baja la mirada. Le pagan poco, le exigen mucho y le recuerdan a cada rato que es fácil de reemplazar. Pero ese trabajo tiene algo que lo hace distinto. Acceso a papeles, a datos, a nombres. En un archivero gris se almacena la vida burocrática de la ciudad. Permisos laborales, quejas, listas de obreros despedidos, informes sobre agitadores y elementos subversivos. Sin querer, Consuelo se convierte en testigo privilegiada de una guerra silenciosa entre el Estado y los trabajadores. Una tarde, mientras el jefe está en una reunión, uno de sus compañeros de oficina se le acerca con cautela. Es un joven de mirada viva, gestos rápidos, que parece hablar siempre un poco más bajo de lo necesario. Le pregunta si le interesa leer algo distinto a lo que sale en los periódicos oficiales. Le deja sobre el escritorio un folleto doblado. Esa noche, en su cama, Consuelo lo abre. El título la reta: Manifiesto a los obreros y campesinos de México. Las frases son incendiarias. Hablan de explotación, de revolución verdadera, de una sociedad sin ricos ni pobres, pero hay algo más, algo que la atrapa profundamente. Hablan también de las mujeres, no como adornos ni víctimas, sino como compañeras de lucha. Al día siguiente, el joven le pregunta qué le pareció. Ella no responde con timidez, responde con preguntas, muchas. Esos intercambios discretos la llevan poco a poco a otra puerta. Una reunión cultural, le dice él, en una vecindad de un barrio popular. Cuando llega, espera encontrar conferencias aburridas o algún tipo de sermón. Lo que encuentra es un cuarto abarrotado de jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres que se turnan para hablar de política como si estuvieran discutiendo el clima. La atmósfera es densa, cargada de humo de tabaco y nervios. Sabe que no es un club de lectura inocente. Es un círculo vinculado al Partido Comunista Mexicano. En una esquina, un hombre de sonrisa fácil la observa con atención. No la subestima, no la ignora, pero tampoco la recibe con entusiasmo desbordado. Ese hombre, pronto lo entenderá, será su espejo y su enemigo. Un camarada dispuesto a competir con ella por cada espacio de poder, por cada oído, por cada minuto de atención en las reuniones. Ese primer encuentro no es un flechazo político, es una prueba. Le preguntan qué piensa del gobierno, de la iglesia, de la revolución que ya dejó de ser promesa y se convirtió en un territorio en disputa entre caudillos. Ella habla con torpeza, pero habla, siente en la nuca las miradas de varios que la miden en silencio. Uno de ellos, el hombre de la sonrisa fácil, interviene después que ella termina y, con un gesto casi imperceptible, corrige sus ideas, pule sus palabras, se apropia de parte de lo que acaba de decir. La gente asiente. Consuelo siente algo parecido a una bofetada. No es solo machismo, es competencia pura. Ese día descubre que incluso en la izquierda, incluso entre los que hablan de igualdad, las mujeres son vistas como invitadas temporales a la conversación. Si quiere quedarse, no bastará con ser valiente, tendrá que sobresalir.
Las semanas siguientes se convierten en un ejercicio constante de doble vida. De día es la empleada obediente, la joven que no levanta la voz y entrega los papeles a tiempo. De noche, en habitaciones mal iluminadas, escucha sobre huelgas, sobre internacionalismo, sobre la Unión Soviética convertida en faro distante, aprende términos nuevos como quien aprende un idioma secreto. Plusvalía, proletariado, vanguardia. También aprende a leer lo que no está escrito. El recelo entre facciones, las tensiones dentro del partido, las rivalidades silenciosas, el hombre de la sonrisa fácil, que ya se perfila como uno de los líderes jóvenes del grupo, siempre interviene después de ella, matiza, reencuadra, se asegura de que nadie olvide que él está ahí. No la ataca directamente, pero la desplaza. Es un juego sutil de poder que pronto dejará de ser tan sutil. El detonante llega con una fecha límite brutal. Hay rumores de una nueva ley de defensa social que permitirá al gobierno encarcelar a cualquiera que considere peligroso para el orden. Los comunistas saben que esa ley está hecha a su medida. Tienen, se calcula, apenas unas semanas antes de que se apruebe y se desate la cacería. En ese margen angosto deben decidir quién hace qué. El partido necesita gente capaz de moverse entre oficinas, papeles y sellos oficiales sin levantar sospechas. Alguien que pueda filtrar información sobre despidos masivos, espionaje a sindicatos, listas negras, alguien como Consuelo. La propuesta llega una noche. Quieren que ella, la joven que hasta hace poco solo llenaba formularios, se convierta en uno de los vínculos entre el aparato burocrático y el corazón clandestino del movimiento. Aceptar no es un gesto romántico, es un salto mortal. Si la descubren, no solo perderá su trabajo, puede ir a la cárcel, o peor. En la mesa de su casa, la madre la mira con una mezcla de orgullo y terror. El padre no dice mucho, pero la pregunta silenciosa flota en el aire. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por ideas? Consuelo no tiene la respuesta completa, solo sabe que no soporta la idea de seguir viendo injusticias desde la ventana, pero hay otra presión, más inmediata, clavándole las uñas en la espalda. El tiempo. El partido les da un plazo concreto, casi absurdo por lo corto. En 48 horas deben tener un plan para conseguir documentos clave, reorganizar contactos y preparar la distribución de 1905 volantes contra la nueva ley. 48 horas para que ella decida si se queda en la orilla o se lanza al centro del huracán. La noche anterior a la decisión, vuelve a encontrarse con su competidor silencioso. Él se le acerca y con tono de falsa cortesía le sugiere que tal vez es demasiado pronto para que tome responsabilidades tan grandes. Insinúa que lo mejor sería que se ocupara de organizar a las mujeres, como si eso fuera un papel menor, casi decorativo. Consuelo lo escucha y por primera vez le sostiene la mirada sin bajar los ojos. Entiende que no solo está luchando contra un sistema entero de explotación, sino también contra los límites que los suyos quieren imponerle. Si él tiene miedo de que ella avance, es porque ya ha avanzado más de lo que quiere admitir, y esa sospecha la enciende más que cualquier discurso. Cuando amanece, la ciudad hierve con la rutina de siempre. Tranvías llenos, vendedores ambulantes, funcionarios que entran a oficinas, grises con pasos resignados, pero para ella ese amanecer pesa distinto. Tiene menos de 2 días para convertirse, oficialmente, en militante del Partido Comunista Mexicano y asumir un papel que la pondrá en la mira del gobierno y de sus propios camaradas ambiciosos. Menos de 2 días para decidir qué está dispuesta a sacrificar y hasta dónde llevará su desafío. Mientras afila un lápiz sobre el escritorio y mira las carpetas apiladas, siente que el reloj no solo mide horas, mide la distancia entre la vida anónima que podría tener y la vida peligrosa que está a punto de elegir. Afuera suenan las mismas sirenas lejanas que años después la encontrarán en un cuarto oscuro, con papeles prohibidos entre las manos, solo que, por ahora, todavía no sabe cuánto va a costar cada una de esas decisiones, solo sabe que no piensa retroceder. Tiene exactamente 20 minutos para salir de la oficina con ese sobre sin ser descubierta, 20 minutos para caminar por el pasillo como si nada, cruzar frente al escritorio del vigilante, saludar con la misma sonrisa cansada de todos los días y esconder entre las costuras de su abrigo las listas secretas de obreros peligrosos que el gobierno piensa encarcelar en cuanto se apruebe la nueva ley. Si falla, no habrá segunda oportunidad. Si la cachan, su nombre no llegará jamás a las pancartas ni a los libros de historia. Quedará enterrado en un expediente policial,
bajo la palabra subversiva, y lo más irritante de todo es que si fracasa, alguien en el partido comentará, con falsa pena, que tenían razón, que una mujer no estaba lista para una tarea así, uno en particular. El camarada de la sonrisa fácil, que ahora mismo debe de estar imaginando cómo contaría el fracaso de Consuelo Uranga en la próxima reunión. El reloj de pared marca las 6:40. En 20 minutos termina el horario de oficina. A las 7 en punto, el jefe firma los últimos documentos y el vigilante revisa al azar los maletines. No hay margen para errores. Consuelo se levanta de su escritorio con un movimiento ensayado 1000 veces en su cabeza. Lleva una carpeta en la mano, como si fuera a entregar papeles a cualquier jefe de departamento. Nadie repara en ella. Es la muchacha seria, cumplida, que nunca llega tarde y nunca reclama un aumento. Un fantasma administrativo más. El archivero que guarda los documentos que busca está en una oficina contigua, con la puerta entornada. Dentro no hay nadie, pero se escucha el murmullo lejano de una radio. Cada segundo que pasa, la ley de defensa social se acerca a su aprobación, y la lista de obreros marcados como agitadores se acerca a su destino de cárcel y silencio. Esas hojas son algo más que papel. Son la munición con la que el Estado piensa desarmar a los sindicatos, y son también la prueba que el partido necesita para desenmascarar la hipocresía del gobierno que se dice revolucionario mientras prepara una cacería de rojos. Consuelo entra, abre el archivero con manos que parecen más tranquilas de lo que están, y busca el legajo con la precisión de quien ha memorizado cada código, cada número, cada firma. Ahí está. Clasificación de elementos conflictivos por centro de trabajo. No puede llevárselo entero, sería demasiado evidente. Arranca con cuidado varias páginas, las dobla 2, 3 veces y se las guarda en el interior del abrigo, en un bolsillo que ella misma cosió, pensando exactamente en este momento. Cierra el archivero, ordena de nuevo las carpetas, respira hondo. 16 minutos. En el pasillo se cruza con un compañero que la saluda sin interés. Nadie ve el temblor en sus dedos, escondidos bajo la tela. Se detiene un segundo en el baño. Abre la puerta, finge lavarse las manos solo para comprobar que las hojas no se han movido. Todo sigue en su lugar. Solo falta el tramo final. Pasar frente al vigilante. El hombre, gordo, con bigote ralo y ojos acostumbrados a desconfiar, está sentado en una silla de madera junto a la puerta principal. Sobre la mesa, una pila de maletines y bolsas abiertas que ha revisado al azar. Cuando ve a Consuelo, apenas levanta la mirada. Ella sabe que, justamente por eso, el peligro es mayor. La rutina es el arma que adormece las sospechas, hasta que algo las despierta. «Buenas noches, señor», dice. La voz le sale firme. «Buenas, señorita», responde él, casi mecánico. En ese instante, una voz irrumpe desde el fondo del pasillo. «Uranga, es el jefe de sección. ¿Ya dejó terminados los formularios del sindicato de tranviarios?» El corazón se le clava en la garganta. Si la hace regresar a su escritorio, si le pide revisar el archivero. Sí, sí, sí. Cada sí tiene forma de celda húmeda y de interrogatorio sin abogado. «Sí, licenciado, están sobre su escritorio», contesta, girando apenas el cuerpo, pero sin retroceder. Si vuelve sobre sus pasos, está perdida. El jefe duda, mira su reloj, resopla. «Bien, mañana los reviso». Consuelo asiente, baja la cabeza y reanuda el paso hacia la puerta, como si se le hubiera olvidado el incidente a los 2 segundos. Por dentro, el tiempo se ha detenido. El vigilante, sin embargo, sigue en la misma cadencia de siempre. No revisa su abrigo, no pide abrir su bolsa, solo apunta su salida en una libreta grasienta. Cuando la puerta se cierra a su espalda, la tarde huele distinto. Huele a peligro y a victoria. Esas hojas contra su pecho son su entrada definitiva a otro mundo. En la vecindad donde se reúne el grupo, el ambiente está cargado de ansiedad. Saben que alguien tiene que haber ido por esos documentos, pero no saben si lo consiguió. Cuando Consuelo entra, los murmullos se detienen. Ella no dice nada. Se quita el abrigo, lo extiende sobre la mesa, abre el bolsillo oculto y deja que las páginas caigan como un mazo de cartas sobre la madera. El primero en reaccionar es él, el camarada de la sonrisa fácil. Aplaude 2 veces, despacio. «Veo que la compañera Uranga ha tenido éxito», dice, con una mezcla de elogio y sorpresa que no termina de ser sincera. Otros la rodean, hojean los papeles con avidez, señalan nombres conocidos, fábricas enteras clasificadas como focos de agitación.
directrices para vigilar de cerca a ciertos líderes sindicales, es un mapa del miedo del gobierno, y por eso mismo un mapa del poder que tienen los obreros si deciden actuar. Con esto, los sindicatos se van a encender, murmura un veterano con los ojos brillantes. Y el partido también. Consuelo lo escucha todo desde la orilla, con la respiración todavía acelerada. No buscaba aplausos, lo que quería era una respuesta. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por ideas? Ahora la respuesta está ahí, impresa en tinta negra. Vale la pena porque el enemigo juega en serio, y sin embargo, en medio del reconocimiento colectivo, percibe otra cosa. La incomodidad de su rival. Él sonríe, sí, pero sus ojos calculan, acaba de perder una batalla que nunca confesará en voz alta. La de demostrar que ella no estaba lista. La decisión se toma esa misma noche. Con esos documentos como arma, el partido prepara una campaña relámpago contra la Ley de Defensa Social, volantes, discursos, mítines, y un movimiento más. Formalizar la militancia de quienes hasta ahora han sido solo simpatizantes. Compañera Uranga, dice uno de los dirigentes mirándola de frente. El partido la propone para asumir tareas de organización en el sector obrero y en el de las mujeres trabajadoras. ¿Está dispuesta? La pregunta suena solemne, casi ritual, pero debajo laten las urgencias prácticas. Necesitan gente como ella, que sepa moverse entre papeles y oficinas, que tenga los pies en la calle y la cabeza fría, y también necesitan resolver el pulso interno. ¿Quién tendrá más influencia en esa nueva etapa, el camarada de la sonrisa fácil o la muchacha que acaba de demostrar que puede hacer lo que muchos no se atreven? Sí, responde Consuelo sin dudar, estoy dispuesta. Nadie lo sabe todavía, pero esa palabra la empuja a una línea de salida que ya no tendrá regreso. A partir de ahí, su vida entra en una carrera contrarreloj, donde cada victoria trae consigo un nuevo riesgo. Las semanas siguientes son un torbellino. La ley avanza en el Congreso. El gobierno la vende como herramienta para preservar la paz social. El partido, con los documentos filtrados, organiza mítines frente a fábricas y mercados. Consuelo, que hasta hace poco hablaba en voz baja, ahora toma la palabra en patios llenos de obreros y obreras. La primera vez que se sube a una tarima improvisada, siente que las piernas no le responden. Tiene delante a decenas de mujeres con delantales manchados de grasa y harina, niños colgando de sus faldas, hombres con las manos agrietadas por el trabajo. Les habla de la ley, de las listas negras, de los nombres que el gobierno ya tiene apuntados. Les muestra, por primera vez, lo que el Estado intenta mantener en secreto. Quieren que tengan miedo, dice, y su voz crece con cada frase. Quieren que piensen que no hay nada que hacer. Pero cada nombre en estas listas es una prueba de que les temen a ustedes, a su organización, a su fuerza. En una esquina, el camarada de la sonrisa fácil la escucha con los brazos cruzados. Cuando le toca hablar, sube, retoma varios de sus argumentos, los adorna con citas de Marx y Lenin, eleva el tono. El público aplaude, pero los rostros que miran a Consuelo tienen algo distinto. La reconocen como una de los suyos. Esa rivalidad silenciosa se intensifica cuando la dirección del partido discute quién coordinará los comités obreros en la capital. Hay poco tiempo. En cuestión de días, la ley se aprobará o se hundirá bajo la presión social. Cada hora cuenta. Necesitamos a alguien con experiencia, argumenta él. Alguien que lleve años en el partido, que conozca las líneas de la Internacional. Dice alguien, pero todos saben que habla de sí mismo. Y necesitamos a alguien que sepa lo que es lidiar con los inspectores de trabajo, con los jefes de personal, con los expedientes. Responde otro dirigente mirando de reojo a Consuelo. Alguien que pueda anticipar los movimientos del enemigo. La discusión se alarga. Afuera, la ciudad sigue, sin saber que en ese cuarto lleno de humo se decide quién tendrá voz cuando arrecie la represión. Al final, proponen una salida incómoda. Una dirección compartida. Él será responsable de las relaciones formales con otras organizaciones. Ella, de la articulación directa con los obreros y las obreras. Es un empate en apariencia, pero en la práctica significa otra cosa. Que a Consuelo le tocará ensuciarse los zapatos, correr, improvisar y asumir el costo inmediato si algo sale mal. Los días previos a la votación de la ley son un caos controlado. Hay que sacar volantes en pocas horas, coordinar reuniones, evitar infiltrados, responder a los rumores de redadas. El partido se mueve como un animal asediado, rápido y tenso.
Consuelo encabeza reuniones en vecindades y talleres. Sus mensajes son directos, sin adornos. Una noche, en una imprenta clandestina, llega la noticia. El Congreso ha aprobado la ley por mayoría, la derrota es un puñetazo seco. Durante unos segundos nadie habla, el trabajo de semanas parece derrumbarse de golpe. El camarada de la sonrisa fácil aprovecha el silencio para tomar la palabra. Compañeros, tenemos que reconocer que quizá nos precipitamos, que faltó disciplina, que algunos no siguieron las directrices de la dirección. No dice nombres, pero varias miradas se desvían hacia Consuelo. Ella siente el golpe, pero no se deja arrinconar, respira hondo y responde. La ley se aprobó porque el gobierno tiene la mayoría en el Congreso, no porque nosotros no hayamos trabajado suficiente. Y si ahora mismo hay cientos de obreros discutiendo en sus casas lo que significa esta ley, es porque hemos estado en las calles, ¿o acaso preferían que nadie supiera nada? El veterano que había celebrado los documentos asiente. La compañera tiene razón, dice. Si vamos a culpar a alguien, que sea a los que firman leyes contra el pueblo, no a los que se juegan el pellejo para denunciarlas. La derrota legal se transforma poco a poco en otra cosa, en una prueba de fuego. Con la ley aprobada, comienzan las detenciones selectivas, las visitas de rutina de policías a los domicilios de militantes, los seguimientos en la calle. Varios camaradas son arrestados, entre ellos algunos cercanos a Consuelo. Él, en cambio, logra esquivar las redadas con una suerte casi sospechosa. Tiene buenos reflejos, bromea uno. Consuelo no se ríe. Empieza a preguntarse cuánto de esa suerte es simple instinto y cuánto es información privilegiada que no comparte con nadie. La presión del Estado obliga al partido a reconstruirse en la clandestinidad, reuniones más pequeñas, cambios constantes de lugar, claves nuevas para reconocer a los contactos. La vida de Consuelo se vuelve un tren sin descanso. En la mañana, si puede, trabaja. En la tarde, se reúne con obreras. En la noche, duerme poco y mal, siempre con un ojo puesto en la puerta. En medio de ese clima, su nombre empieza a circular más allá de los círculos reducidos. La conocen las costureras, las obreras de las tabacaleras, las telefonistas. La llaman para mediar en conflictos, para traducir el lenguaje burocrático de los patrones en palabras que cualquiera pueda entender. Sin buscarlo, se convierte en una figura de referencia. No tiene un cargo rimbombante, pero tiene algo más peligroso: influencia real. El tiempo histórico también se acelera. El país entra en una etapa donde la revolución institucionalizada intenta darle un cauce legal a los conflictos, mientras reprime a quienes se salen del guión. Aparecen nuevos líderes, nuevas promesas, nuevas traiciones. En los años 30, el gobierno de Lázaro Cárdenas habla de justicia social, de reparto agrario, de expropiación petrolera. El Partido Comunista, aún perseguido, ve una oportunidad y una trampa al mismo tiempo. En ese contexto, el conflicto con su rival adopta otro nivel. Ya no se trata solo de quién coordina qué comité, sino de quién interpreta mejor la línea a seguir frente al gobierno progresista. Él aboga por una postura de apoyo crítico, pero siempre alineada con las decisiones de la Internacional Comunista. Consuelo insiste en no perder de vista la autonomía de los trabajadores, en no confiar ciegamente en ningún gobierno, por muy radical que se proclame. La batalla política se vuelve también una batalla de tiempos. Moscú envía orientaciones que tardan semanas en llegar. La realidad mexicana cambia de un día para otro. Mientras él espera instrucciones, ella responde a urgencias inmediatas. Una huelga que estalla en una fábrica textil, una marcha de 1907, campesinos que llega a la capital pidiendo tierra, una ola de despidos de mujeres que se atrevieron a organizarse. En esa época, a contracorriente de la tradición patriarcal, Consuelo impulsa algo que muchos en el partido consideran secundario: la organización específica de las mujeres trabajadoras, no como apéndice decorativo, sino como frente real de lucha. Propone crear comités de obreras, escuelas nocturnas para alfabetizarlas, periódicos donde ellas mismas escriban sobre sus condiciones. Es una desviación feminista, susurra su rival en una reunión cerrada. El enemigo es el capitalismo, no los hombres. El enemigo es todo lo que nos explota y nos calla, responde ella sin bajar la voz, incluyendo a los camaradas que creen que la igualdad puede esperar. La discusión no es solo ideológica, detrás hay otro pulso: el control de sectores enteros del movimiento. Las mujeres obreras empiezan a girar más en torno a ella que a él.
y eso trastoca equilibrios internos. El mundo, mientras tanto, se aproxima a otra catástrofe. En España estalla la guerra civil. El eco llega a México como un trueno lejano que, sin embargo, sacude conciencias. Para los comunistas, la defensa de la República Española se convierte en una causa central. El partido organiza comités de solidaridad, colectas, envío de voluntarios. Ahí, nuevamente, surge la pregunta: ¿quién encabezará ese esfuerzo? Él se postula como interlocutor natural con la internacional y con las delegaciones extranjeras. Consuelo propone algo concreto: coordinar redes de apoyo desde los barrios obreros, involucrar a las mujeres en las colectas, en la correspondencia, en la recepción de exiliados. En una reunión decisiva, les informan que un emisario de la Internacional llegará a México por apenas 48 horas. En ese lapso, escuchará informes, evaluará el trabajo del partido y hará recomendaciones sobre su dirección. 48 horas para que la competencia entre ellos se juegue ante ojos externos, con consecuencias que pueden marcar el rumbo de la organización y la vida de cada uno. La preparación de ese encuentro es frenética. Él redacta informes llenos de cifras y citas doctrinarias. Ella compila testimonios de obreros, resultados de huelgas, experiencias concretas. Cuando el emisario llega, un hombre delgado, con acento extranjero y mirada de quien ha visto demasiadas purgas, los escucha a ambos. Con expresión impenetrable, primero habla él, durante casi una hora. Presenta el trabajo del partido como un engranaje disciplinado, fiel a la línea internacional, sin desviaciones peligrosas. Luego le toca a Consuelo. Tiene 15 minutos, le advierten, 15 minutos para resumir años de lucha desde abajo, para explicar por qué es necesario escuchar a las mujeres y a los obreros, no solo a los dirigentes. Utiliza cada uno de esos minutos como si fuera el último. No se limita a repetir consignas. Relata historias. La de la costurera que perdió su empleo por repartir un volante, la del minero, que se negó a delatar a sus compañeros, la del campesino que llegó descalzo a la capital para exigir que se cumpliera la promesa de tierra. Habla de miedo, de hambre, de dignidad, y habla también de las dificultades internas. Sin mencionar nombres, deja claro que el centralismo mal entendido puede ahogar la iniciativa de quienes están en la primera línea. Cuando termina, en la sala hay un silencio pesado. El emisario toma notas, hace apenas un gesto y pide que lo dejen solo con la dirección. Las horas siguientes son un suplicio. En un cuarto contiguo, Consuelo y su rival esperan noticias. Él, inquieto, juega con un cigarro apagado entre los dedos. Ella repasa mentalmente cada palabra que dijo, preguntándose cuál de ellas podría ser utilizada en su contra si el informe resultara desfavorable. Al final, la puerta se abre. Un miembro de la dirección se adelanta. La Internacional propone fortalecer el trabajo entre las mujeres trabajadoras y los sindicatos urbanos. Anuncia y sugiere que la camarada Uranga asuma la responsabilidad de coordinar ese esfuerzo a nivel nacional. Por un instante, el mundo parece detenerse. No es tomar el poder en el sentido clásico. No es un ministerio ni una gobernatura. Pero en la geografía del partido es un ascenso enorme. Coordinar un frente nacional significa tener voz en las decisiones, estar en el centro de las discusiones estratégicas, convertirse en rostro visible de una parte clave del movimiento. El camarada de la sonrisa fácil no puede disimular el golpe, aprieta los labios, asiente con rigidez. Si esa es la orientación de la Internacional, la acatamos, dice con un tono que quiere sonar leal y apenas consigue sonar contenido. Para Consuelo, la noticia es una mezcla de orgullo y vértigo. Sabe que ese reconocimiento no la blindará de nada. Al contrario, la expone más, la coloca en la mira del Estado, y también en la diana de los resentimientos internos. A partir de entonces, su vida se vuelve aún más acelerada. Viaja a otros estados, visita fábricas, organiza conferencias, escribe artículos, impulsa escuelas populares para mujeres. Sus días se llenan de trenes nocturnos, de discursos improvisados en patios de tierra, de cartas que viajan escondidas entre los pliegues de las ropas. En cada ciudad encuentra la misma mezcla de pobreza y fuerza, de resignación y rabia. En cada lugar, la pregunta regresa: ¿cuánto más podrá tensarse la cuerda antes de romperse? Mientras tanto, el mundo entra en la sombra de las guerras y las purgas. Desde Moscú llegan noticias confusas de juicios, confesiones forzadas, traidores, que hasta ayer eran héroes.
Esa atmósfera de sospecha se filtra en todos los partidos comunistas del mundo. En México, algunos dirigentes empiezan a ver desviaciones por todas partes. Cualquier discrepancia puede interpretarse como herejía. Consuelo, que nunca ha sido de repetir consignas sin cuestionarlas, siente como el piso tiembla bajo sus pies. Sus propuestas sobre las mujeres, sobre la relación con el gobierno, sobre la necesidad de no caer en un seguidismo ciego, se convierten en munición para sus adversarios internos, y ahí otra vez aparece él, más cauteloso, más frío. Nadie duda del valor de la camarada Uranga, dice en una reunión restringida, pero hay preocupaciones sobre ciertas tendencias individualistas, ciertas influencias feministas que la alejan de la línea. Es el inicio de una nueva etapa en su rivalidad, la que dejará de ser solo una competencia por espacios y comenzará a jugarse en el terreno más peligroso de todos, el de las acusaciones ideológicas, donde una palabra mal interpretada puede costar, no ya un cargo, sino la libertad, o la vida. Y mientras esas sombras crecen, en algún archivo gubernamental, su expediente engorda, hoja tras hoja. Su nombre aparece asociado a huelgas, a manifestaciones, a reuniones clandestinas. En las oficinas donde antes era una empleada discreta, ahora su figura se estudia como la de una enemiga. En más de un escritorio policial, un reloj marca el tiempo que falta para actuar contra ella, porque, aunque todavía no lo sabe, se acerca el día en que las sirenas sonarán más cerca que nunca, y en que tendrá media hora, solo media hora, para decidir entre entregarse o quemar los papeles que la incriminan a ella, y que también podrían hundir a muchos otros. Las sirenas no anuncian una guerra lejana, anuncian su nombre. Consuelo está corrigiendo a toda prisa un volante sobre salarios atrasados cuando el aullido metálico le corta la frase a la mitad. No es la bocina de una fábrica ni la alarma de un coche, es ese sonido áspero, inconfundible, que solo se enciende cuando la policía decide recordarles a todos quién manda. Un vecino entra corriendo al cuarto donde funcionan, al mismo tiempo, la oficina del sindicato, la imprenta clandestina y el dormitorio de 3 militantes. «Vienen para acá», grita sin respirar. Están levantando a los comunistas de la colonia. Tienen lista. Van puerta por puerta. La palabra lista le golpea el estómago. Durante años fue ella quien robó listas al gobierno. Hoy las listas vienen contra ella. En una mesa, abierto como una herida, está el archivo del comité. Nombres, direcciones, contactos. Si la policía cruza esa puerta y mete las manos ahí, no se llevará solo a Consuelo. Arrastrará a medio movimiento. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunta, ya de pie. «Media hora, a lo mucho». Están a 6 calles. Avanzan lento, revisando todo. 30 minutos. Más que suficiente para entrar en pánico, insuficiente para pensar con calma. Su rival, el camarada de la sonrisa fácil, aparece en el umbral con el cabello revuelto y la camisa mal abrochada. Tal vez dormía, tal vez no. «Tenemos que dispersarnos», dice él. «Cada quien que se lleve lo que pueda». «Si cada quien se lleva lo que pueda, perdemos el control de la información», responde ella señalando las carpetas. «Y basta con que caiga uno para que, bajo presión, cante todos los nombres. No, se quema». El silencio que sigue no es teórico ni romántico. Huele a papel, a tinta y a miedo. Quemar esos documentos es quemar años de trabajo, historias, pruebas, pero es también impedir que se transformen en actas de acusación. «Estás exagerando», replica él. «No sabemos si vienen para aquí, a lo mejor con esconderlos». Un estallido seco en la calle lo interrumpe. No son cohetes. Es un portazo brutal, un grito, un hombre arrastrado por las escaleras del edificio de enfrente. «No hay tiempo para discutir», dice Consuelo. «Tú decides, o me ayudas, o sales por la puerta trasera. Pero en 5 minutos esto tiene que estar ardiendo». Él la mira con rencor, pero toma una pila de carpetas y las lanza al brasero de carbón que usan para calentar café. El fuego, al principio tímido, se alimenta del papel como si hubiera esperado siempre esa dieta. Los nombres se curvan, se ennegrecen, se hacen humo. Mientras la habitación se llena de un olor que se parece demasiado al de un velorio, Consuelo separa a toda prisa algunos cuadernos. No son listas de militantes ni direcciones. Son apuntes sobre condiciones de trabajo, testimonios de obreras, borradores de artículos. Esa memoria no puede desaparecer. Los guarda en una bolsa de tela y se la cuelga al hombro. «¿Y tú?», pregunta él. «¿Qué vas a hacer?». En el pasillo se escucha ya el eco de botas subiendo las escaleras. El tiempo se estrecha.
Lo que hago siempre, responde. Salir por la puerta principal como si viniera de trabajar. Se coloca un saco sobrio, recoge un fajo de papeles inofensivos, respira hondo y abre. El aire del corredor está cargado de electricidad. A 2 pisos de distancia, una voz de mando ordena revisar departamento por departamento. Kafka en versión mexicana. Burocracia armada tocando puertas. Cuando la patrulla se detiene un instante en el piso de abajo, ella aprovecha, baja con paso firme, sin apresurarse, sosteniendo los papeles como una secretaria que va a entregar un informe. Un policía la mira fugazmente. ¿A dónde va, señorita? A la oficina de la cooperativa de la esquina. Miente, con naturalidad. Tengo que entregar estos balances antes de las 5. El hombre no parece muy convencido, pero ve sus manos vacías de armas, su ropa modesta, sus gafas discretas. Una obrera, una oficinista más. El Estado, tantas veces, subestima a las mujeres, y esa subestimación es también un resquicio de libertad. Apúrese, gruñe, y no vuelva hoy. La calle va a estar pesada. Consuelo asiente, cruza el cordón policial, y en cuanto dobla la esquina, siente que las piernas casi no la sostienen. No hay tiempo para temblar. Tiene que avisar a los demás, reorganizar los contactos, impedir que la red se rompa. Es, otra vez, una carrera contrarreloj, solo que ahora el reloj de pared se ha transformado en una ciudad entera, respirando al ritmo de los pasos de la policía. En los días siguientes, la cacería se extiende. Caen dirigentes, mensajeros, tipógrafos. Lo que empezó como un golpe selectivo se convierte en una campaña sistemática contra el Partido Comunista. El gobierno que hace unos años se proclamaba heredero de la revolución, ahora llena sus cárceles de quienes se atreven a recordarle sus promesas. El camarada de la sonrisa fácil aparece siempre ileso, siempre informado de dónde no estar. Es la suerte, dicen algunos. Instinto. Consuelo, en cambio, empieza a sospechar que la suerte no existe cuando las redadas esquivan, una y otra vez, las casas donde él duerme. Un día, en una reunión diminuta en una bodega oscura, un veterano le susurra: «Ten cuidado. Hay informes de que alguien de la dirección está negociando con la policía. Nada gratis, ya sabes. Ella no quiere creerlo. No quiere cruzar esa línea que separa la desconfianza estratégica de la paranoia. Pero la duda se instala, silenciosa, como humedad en las paredes. Mientras tanto, el mundo exterior se sacude. Europa se hunde en la guerra. Las noticias llegan en forma de nombres de ciudades bombardeadas. En México, el eco se siente en cada debate. Fascismo, democracia, socialismo. El gobierno, presionado desde fuera, comienza a tolerar ciertas expresiones de izquierda, siempre y cuando no cuestionen demasiado. La historia se abre como una puerta entrecerrada. Hay una pequeña oportunidad, pero también un peligro inmenso. En ese contexto, se toma una decisión que cambiará la vida de Consuelo de manera brutal. La dirección del partido, presionada por la Internacional y por la represión interna, concluye que varios cuadros deben salir del país para garantizar la continuidad del trabajo. Exilio táctico lo llaman. Reagrupamiento. Compañera Uranga, le anuncian en una sala casi vacía. Se ha considerado que su trabajo con las mujeres es fundamental para el movimiento internacional. Hay conexión con camaradas en la Unión Soviética y en otros países. Usted debe salir de México. La propuesta es, al mismo tiempo, un reconocimiento y una condena. Irse significa salvarse de la cárcel, pero también abandonar, físicamente, las calles que la hicieron quien es. Dejar atrás las fábricas, las vecindades, las voces que llenan sus noches. ¿Y quién va a continuar el trabajo aquí?, pregunta, sin disimular la preocupación. Otros cuadros se encargarán, responde evasivo uno de los dirigentes. Ahora la tarea es internacional. La lucha contra el fascismo, la coordinación con otros partidos. No se trata solo de México. Sabe que no es toda la verdad. Sabe que, en parte, también quieren sacarla del centro del conflicto interno. Una voz incómoda es más fácil de manejar a miles de kilómetros. Su rival lo confirma con una sonrisa perfectamente medida. Es un honor, Consuelo, dice. No cualquiera recibe un encargo así de la Internacional. Él se queda, ella se va. Así, con esa asimetría cruel, se reorganiza el tablero. Tiene apenas unos días para arreglar su salida. El tiempo se convierte en una lista comprimida. Conseguir papeles, avisar a su familia, despedirse sin llamar la atención, memorizar direcciones y códigos, aprender deprisa algunas palabras en ruso que tal vez nunca use. No hay lágrimas, no hay escenas melodramáticas, hay urgencia.
El tren que la saca de la ciudad va lleno de soldados, campesinos, comerciantes. Nadie sabe que, en uno de los asientos, viaja una mujer que ha pasado media vida tratando de que los anónimos dejen de serlo. Desde la ventana ve alejarse las siluetas de las fábricas, los postes de luz, los barrios donde tantas veces habló. Cada poste es un recuerdo, una marcha, una huelga, una asamblea nocturna. Días después, el barco que la lleva hacia el otro lado del océano parece avanzar no solo en el espacio, sino en el tiempo. Deja atrás una América Latina convulsa y se adentra en un mundo que se está desangrando. En la cubierta, con el viento clavándose en la cara, Consuelo piensa en las obreras que conoció, en los comités que ayudó a formar, en las niñas que por primera vez aprendieron a leer en las escuelas nocturnas que impulsó. ¿Qué será de ellas sin una red organizada? ¿Qué será de ella, lejos de todas? En Moscú, ese nombre que hasta entonces había sido casi mítico, descubre otra realidad. La ciudad es fría, monumental, llena de carteles optimistas que prometen un futuro radiante, mientras la guerra y las purgas han dejado cicatrices invisibles en cada mirada. La reciben como a una camarada valorada, la integran a trabajos de solidaridad, a campañas de radio dirigidas a América Latina, a Paz Soninge, comisiones que escriben un mapa del mundo en términos de frentes y alianzas. Su jornada cambia de escenario, pero no de ritmo. Si antes corría de fábrica en fábrica, ahora corre de reunión en reunión, de oficina en oficina. Participa en la elaboración de materiales para mujeres trabajadoras de distintos países. Comparte experiencias mexicanas, escucha historias de españolas, de argentinas, de brasileñas. Descubre que el machismo no se detiene en ninguna frontera, ni siquiera en las que se proclaman socialistas. La lucha de las mujeres no es un asunto secundario. Repite una y otra vez en conferencias y encuentros. No se puede construir una sociedad justa sobre la base de la desigualdad dentro de las casas y de los partidos. Sus palabras resuenan en oídos diversos. Algunas militantes la abrazan, emocionadas, agradecidas de escuchar en voz alta lo que muchas piensan en silencio. Otros, hombres con cargos importantes, la miran con condescendencia. La camarada mexicana es muy apasionada, dicen. Pero lo principal es la lucha de clases. Lo otro vendrá después. Ese después es un abismo que nunca llega. Y ella lo sabe. Al mismo tiempo, el recuerdo de México se vuelve más punzante con cada noticia que llega. Escucha sobre nuevas huelgas, sobre represión, sobre cambios en el gobierno. Recibe cartas fragmentadas, llenas de tachaduras y frases ambiguas. Una de ellas, firmada por una obrera de la capital, le da un golpe seco. Le informa que varios de sus camaradas han sido encarcelados, y que el camarada de la sonrisa fácil, lejos de estar entre ellos, ocupa ahora un lugar destacado en las negociaciones con autoridades laborales. Dicen que es imprescindible, escribe la mujer, que sabe hablar su idioma, que consigue concesiones, pero algunos sentimos que está demasiado cómodo sentado con ellos. La sospecha que se sembró aquella noche del fuego en la imprenta germina con fuerza. ¿Hasta dónde ha llegado la ambición de ese hombre? ¿Qué acuerdos ha hecho? ¿Qué silencios ha comprado? Desde la distancia, sin embargo, Consuelo no puede hacer mucho más que seguir trabajando y acumular preguntas. Y trabajar, lo sabe, no es poca cosa. Sus artículos circulan por boletines clandestinos en varios países. Sus intervenciones en conferencias inspiran la creación de frentes femeninos en lugares que ella nunca pisará. Lo que empezó como un esfuerzo local, ahora se proyecta en un mapa más amplio. Esos son sus años de mayor influencia, aunque ella no se lo plantee en esos términos. No ocupa un cargo estatal, no firma decretos, no sale en las portadas de los periódicos oficiales, pero si uno sigue el rastro de las huelgas de obreras, de las asociaciones de mujeres comunistas, de los comités contra la guerra y el fascismo, su nombre aparece una y otra vez como chispa inicial, como organizadora incansable, como esa voz terca que insiste en que sin mujeres no hay revolución completa. La guerra termina, el mundo se reorganiza en nuevas zonas de influencia, el mapa se colorea de bloques enfrentados, la palabra Guerra Fría entra en el vocabulario cotidiano. Para quienes luchan desde la izquierda, el escenario se vuelve aún más complejo. Cualquier crítica interna se confunde con ayuda al enemigo, cualquier matiz se sospecha de traición. En ese clima, la figura de Consuelo se vuelve, paradójicamente, más valiosa y más vulnerable. Valiosa, porque tiene experiencia concreta, contactos, prestigio. Vulnerable,
porque sus posiciones sobre las mujeres y sobre la necesidad de escuchar la base la colocan al borde del filo ideológico. Hay que tener cuidado con los desviacionismos, advierte en una reunión en la que ella está ausente, un cuadro duro de la dirección. El feminismo burgués se disfraza a veces de preocupación por las obreras. La frase, repetida luego en informes y comentarios, se convierte en un arma que algunos dirigen, con cuidado, hacia su nombre. No la acusan frontalmente, no todavía, pero la rodean de sospechas. Ella lo intuye. Lo siente cada vez que, después de hablar, el murmullo en la sala se divide entre aplausos y miradas frías. Lo percibe en ciertos informes que no le llegan, en invitaciones que comienzan a disminuir. No es una caída abrupta, sino un lento desplazamiento hacia los márgenes, cuando por fin se abre la posibilidad de volver a México. Muchos años después, ya no es la joven que robaba documentos de archivos gubernamentales, ni la militante que cruzaba la ciudad en tranvías atestados para llegar a las reuniones. Sus cabellos muestran vetas de gris, sus manos tienen la memoria de miles de papeles, de miles de apretones, pero su mirada conserva esa mezcla de alerta y ternura que solo tienen quienes han visto mucho y aún no se resignan. El regreso no es triunfal. No la espera una multitud en el puerto, no la recibe una banda de música, apenas un pequeño grupo de camaradas, algunos viejos, otros jóvenes que han oído su nombre, como quien escucha una leyenda medio borrosa. Consuelo, la saluda uno con voz conmovida, no sabes cuánto hacía falta que volvieras. El país que encuentra no es el mismo que dejó. Hay carreteras donde antes había caminos de tierra, edificios de vidrio donde antes había solares. El Estado se presenta a sí mismo como moderno, desarrollista, dispuesto a entrar al primer mundo, pero debajo del brillo las viejas grietas siguen abiertas. Desigualdad, corrupción, obreros explotados, mujeres silenciadas. En el movimiento de izquierda el panorama también ha cambiado. Nuevas generaciones han entrado al partido y también a sus disidencias. La memoria de las viejas luchas convive con nuevas formas de organización. Y ahí, como una sombra elocuente, aparece de nuevo él. El camarada de la sonrisa fácil ya no es joven. Su cabello se ha vuelto canoso, su voz más grave, pero su habilidad para colocarse donde hay poder sigue intacta. Ha ocupado cargos en organizaciones frentistas. Ha sido puente entre funcionarios y la izquierda domesticada. No es un burócrata cualquiera. Es uno de esos hombres que han hecho de la política una carrera en zigzag, esquivando siempre el golpe directo. Cuando se reencuentran, años después de aquella noche de fuego y sirenas, el saludo es frío y cortés. «Camarada Uranga», dice él, «veo que la vida en el extranjero no apagó su entusiasmo». «Ve que la vida aquí no apagó el suyo», responde ella. Entre ambos, además de los años, se acumulan secretos, sospechas y una certeza. Siguen compitiendo por algo más que un cargo. Compiten por el sentido de una historia. Por quién tendrá la autoridad moral para decir, en voz alta, qué se hizo bien y qué se hizo mal. Consuelo vuelve a recorrer fábricas, mercados, barrios. Ya no corre, quizá, con la misma velocidad, pero su presencia genera un efecto peculiar. Para algunas veteranas es el regreso de una compañera perdida. Para muchas jóvenes es el descubrimiento de que hubo, antes de ellas, mujeres que se plantaron ante patrones, policías y camaradas machistas. Para ciertos dirigentes, en cambio, su regreso es un problema. Un espejo incómodo que les recuerda compromisos que dejaron a medias. En reuniones cerradas, la tensión con su viejo rival se reaviva. Él defiende la necesidad de no provocar al Estado, de mantener la calma para no perder las pocas conquistas logradas. Ella advierte que la calma, cuando se convierte en resignación, es solo otra palabra para derrota. No podemos pedirle a la gente que espere eternamente, dice. Llevan décadas esperando. Y no podemos llevarlos a una confrontación sin posibilidades de victoria, replica él. Es irresponsable. La discusión no es solo táctica, son dos biografías confrontándose. La de quien ha asumido riesgos hasta el exilio y la de quien ha acumulado influencias moviéndose en la penumbra. El tiempo, que antes los apuraba con sirenas y relojes de pared, ahora los presiona con otro tipo de cuenta regresiva. La de la edad, la de las oportunidades históricas que no se repiten. En ese tramo final de su vida pública, Consuelo tiene algo que antes no tenía. La perspectiva de las décadas. Puede mirar hacia atrás y ver, con dolor y orgullo mezclados, cómo cada decisión tuvo un costo. La fuga en el último minuto, el exilio, las luchas en otros países, el regreso.
Puede ver también que sus mayores logros no tienen forma de ley ni de monumento, tienen forma de cuerpos vivos, obreras que aprendieron a decir no, madres que se organizaron para luchar por guarderías, jóvenes que entienden que el socialismo sin mujeres no es socialismo, sino una caricatura, y sabe también que la historia oficial no la nombrará con letras grandes, que no habrá estatuas en plazas centrales, que su legado dependerá de si las que vienen detrás son capaces de recoger su nombre del margen de las páginas y colocarlo donde corresponde, en la cadena de mujeres que, sin pedir permiso, se metieron en la historia para moverla un poco. Lo que no imagina, todavía, mientras sale de otra reunión nocturna y siente el peso dulce del cansancio en los hombros, es que el tiempo vuelve a acortarse, que ya no serán sirenas ni botas las que marquen el final de una etapa, sino el reloj biológico que nadie controla, y que, antes de que ese reloj se detenga, le quedará por enfrentar un último giro. Descubrir qué hizo exactamente su viejo rival, cuando ella no estaba, y decidir, en los pocos años que le quedan, si vale la pena abrir esa herida o si el futuro merece, por una vez que el pasado guarde silencio. El último escándalo de la vida de Consuelo Uranga no estalla en una plaza ni en una asamblea clandestina. Empieza en un consultorio, médico pequeño, con olor a desinfectante barato y una lámpara que parpadea como si también dudara. El médico, un hombre de manos gruesas y voz cuidadosamente neutra, sostiene una placa de rayos X que parece, a primera vista, inocente. Pero lo que está en juego en ese trozo de acetato no es solo su salud, es el tiempo, la cuenta regresiva. Tiene que bajar el ritmo, señora Uranga, dice él, sin saber a quién tiene enfrente. El corazón está cansado. No es un infarto todavía, pero si sigue así, 2 años, tal vez 3. Con suerte, 2 o 3 años. En boca de un médico suena a advertencia técnica. En la mente de ella, que ha vivido midiendo el tiempo en huelgas, dictaduras y guerras, suena como una sentencia brutal. 2 o 3 años no alcanzan para todo lo que falta. Reorganizar a las mujeres, documentar lo vivido, ajustar cuentas con el pasado, evitar que su historia, y la de tantas otras, se diluya en el archivo polvoriento de casos interesantes. Sale a la calle con un sobre en la mano y la sensación de que el aire pesa más que antes. El tráfico ruge, los vendedores ambulantes gritan, los niños corren detrás de un balón desinflado, el mundo sigue como si nada. Pero ella camina sabiendo algo que casi nadie sospecha. La mujer que muchos creen una leyenda del pasado, tiene por primera vez un plazo claro para escribir su último capítulo. Y no hay sirenas que avisen, solo un corazón que late demasiado fuerte en su pecho y un reloj invisible que acaba de ponerse en marcha. Esa misma tarde, en un café donde las mesas cojean y el azúcar se sirve en frascos reciclados, Consuelo se encuentra con un grupo de jóvenes. Son estudiantes, trabajadoras, algunas con el cabello largo y suelto, otras con pantalones que hace 20 años habrían escandalizado a media ciudad. Hablan de guarderías, de aborto, de salarios, de represión policial, y la miran con esa mezcla de curiosidad y escepticismo con la que se mira a los sobrevivientes de otra era. Nos dicen que usted estuvo en Moscú, que conoció a dirigentes de muchos países, dice una de ellas, que organizó a las obreras cuando aquí nadie hablaba de mujeres. Consuelo sonríe. Cuando aquí nadie hablaba de mujeres, la frase la golpea, no por falsa, sino por exacta. Durante décadas, incluso dentro del partido, su obstinación por poner en el centro la vida de las obreras fue vista como un tema secundario. Hoy esas jóvenes lo dicen sin disculpas, con una seguridad que la conmueve. Estuve en muchos lugares, responde, pero lo importante no es dónde estuve yo, sino dónde están ustedes ahora. ¿Qué quieren cambiar? ¿A quién no están dispuestas a seguir obedeciendo? Las muchachas se encienden, hablan del 68, de Tlatelolco, de las balas que el gobierno disparó contra estudiantes desarmados, de los cuerpos tirados en la plaza. Mientras la televisión transmitía festivales y concursos de belleza, hablan del miedo que quedó, de los compañeros desaparecidos, de las madres que buscan a sus hijos con fotos en la mano. Para ellas, la masacre de Tlatelolco no es un capítulo de libro, es una herida abierta. Para Consuelo, es una confirmación brutal de algo que lleva toda la vida diciendo: el Estado que se proclama heredero de la revolución no duda en matar a sus hijos cuando se atreven a cuestionarlo. Mientras las escucha, una idea se clava en su mente, incómoda como una astilla.
Ninguna de esas jóvenes sabe realmente qué pasó en los años en que ella estuvo lejos. No conocen los detalles de las negociaciones, las traiciones, los silencios comprados, no saben que, en algunos casos, los verdugos llevaban credenciales del partido en el bolsillo, y entre esos nombres uno brilla con una luz turbia. El del camarada de la sonrisa fácil. La vieja sospecha se mezcla ahora con la urgencia que le marcó el médico. Si le quedan 2 o 3 años, ¿puede permitirse llevarse a la tumba lo que intuye sobre él? ¿Tiene derecho a callar cuando su silencio podría, quizá, evitar que nuevas generaciones vuelvan a confiar en quienes ya pactaron con el poder? O, al contrario, abrir esa herida sería condenar al movimiento a otra guerra interna, justo cuando necesitan todas las fuerzas para enfrentarse a un Estado que dispara contra estudiantes? La respuesta no es evidente, y por primera vez en mucho tiempo, Consuelo siente que la política se parece demasiado a un dilema personal. La oportunidad o la trampa aparece unos meses después. Un viejo amigo, que ahora trabaja en una comisión de apertura democrática, la invita a una oficina ministerial para revisar unos documentos históricos. El gobierno, acorralado por las críticas internacionales tras la masacre del 68, ha decidido maquillar su imagen liberando ciertos expedientes, no todos, por supuesto, solo los que considera inofensivos. El amigo, sabiendo quién es ella, comete la imprudencia de confiarle una llave que muchos matarían por tener. Hay cajas con informes sobre organizaciones de izquierda desde los años 40. Le dice bajando la voz: no es todo, pero es más de lo que jamás nos habían dejado ver. Si encuentras algo importante, avísame. Pero ten cuidado. No te fíes de nadie aquí dentro. Ni siquiera de mí. La frase la hace sonreír, pero también la pone en alerta. Entra a ese archivo como quien entra a una mina abandonada. Sabe que hay tesoros, pero también gases invisibles. Las cajas se apilan hasta el techo, carpetas con sellos descoloridos, hojas amarillas, fotos en blanco y negro donde rostros jóvenes miran a la cámara sin saber qué serán. Etiquetados como peligrosos, Consuelo pasa horas leyendo informes sobre huelgas que recuerda haber organizado, sobre reuniones donde estuvo presente, sobre discusiones que creyó privadas y que ahora aparecen transcritas, deformadas, en lenguaje policial, y entonces lo ve. No en una página, sino en varias. Un nombre familiar escrito en tinta azul, siempre acompañado de la misma palabra, informante. Con cada mención, el estómago se le contrae. Ahí está el número de ficha, la fecha en que fue reclutado, los pagos recibidos, y de pronto, una línea que la atraviesa como un cuchillo. El informante señala que la camarada C.U. es valiosa, pero difícil de controlar. Propone sugerir su envío al extranjero como forma de neutralizar su influencia local sin provocarle resentimientos. No necesita ver la firma para saber de quién se trata. El camarada de la sonrisa fácil no solo se salvó de las redadas, ayudó a diseñarlas, y su sugerencia de enviarla a Moscú no fue un reconocimiento de su labor internacional, sino una jugada para despejar el tablero. Él se quedó a negociar en México. Ella fue sacada del juego durante años cruciales. La carpeta resbala un poco en sus manos. Por un momento, el archivo entero parece girar a su alrededor. De pronto, la noche de las sirenas y del fuego en la imprenta adquiere un nuevo relieve. Mientras ella quemaba listas para salvar a otros, alguien, en una oficina parecida a esa, escribía la lista donde aparecía su propio nombre, marcado como elemento a desplazar. Cierra los ojos un segundo, respira hondo y vuelve a leer. Esta vez con la frialdad que aprendió en tantas luchas. Las pruebas están ahí. Fechas, informes, compensaciones. No son rumores ni sospechas, son documentos oficiales. Él no fue solo ambiguo o demasiado cómodo con las autoridades. Fue parte estructural del mecanismo que persiguió a sus camaradas y de la máquina que organizó su exilio. Podría salir de ese archivo directamente a una asamblea y leer los papeles en voz alta. Podría destruir su prestigio, forzar al partido a enfrentar un pasado que muchos prefieren no tocar. Podría, en un giro irónico, hacer con él lo que él hizo con tantos. Exponer su nombre en una lista que nadie pueda ignorar. El tiempo apremia, el corazón insiste. Las generaciones jóvenes necesitan saber con quién caminan. Pero entonces aparece el segundo golpe, el giro inesperado que complica cualquier venganza limpia. Un expediente más delgado, casi perdido entre tantos, lleva su propio nombre. Al principio lo abre con curiosidad amarga, esperando encontrar solo descripciones malintencionadas,
pero entre las frases burocráticas acusa de recibo, lee algo que le detiene la mano. Por indicación del informante, se acordó no proceder a la detención de C.U. en el operativo del día X, siempre que aceptara la propuesta de salida al extranjero. La camarada ignoró la fuente de dicha oportunidad. Su arresto fue pospuesto. Traducción brutal. Mientras ella escapaba por la puerta principal, aparentando ser una simple oficinista, había una orden de captura, lista con su nombre, y el hombre que la traicionó negoció al mismo tiempo su supervivencia, aunque fuera con cadenas invisibles. Ese mismo rival que la exilió para ganar terreno, le salvó, de algún modo retorcido, la vida. El conflicto deja de ser un duelo de héroes y villanos, se vuelve algo mucho más incómodo. Una pregunta sobre los límites de la lealtad, sobre el precio de seguir vivo, sobre cuántas vidas se sacrifican en cada pacto. Si lo denuncia, dirá también, aunque no lo quiera, que tal vez ella no estaría ahí leyendo esos papeles si él no hubiera intervenido ante la policía. ¿Quién entiende una historia así sin convertirla en caricatura? El corazón late demasiado rápido, no sabe si por la tensión de los documentos o por la advertencia médica que le resuena en la cabeza. Deja las carpetas en su sitio, memoriza números, fechas, frases claves, sale del archivo con la sensación de haber cruzado un umbral del que no se vuelve. El sol de la tarde le cae en la cara como una bofetada. En la calle, los mismos vendedores, los mismos coches, los mismos niños, pero ahora ella camina sabiendo que su propio pasado tiene capas que nunca imaginó, y que el reloj corre. Esa noche, al sentarse en la cama, siente un dolor punzante que le cruza el pecho. No es un infarto, pero es un aviso. Se toma el pulso, espera a que se calme. Tiene que elegir. Gastar los años que le quedan en una batalla interna que puede desgarrar al movimiento, o invertirlos en fortalecer a esas jóvenes que la escuchan con los ojos encendidos cuando habla de obreras, de fábricas, de noches de panfleto y miedo. La rivalidad con el camarada no es un juego personal. Toca la médula de lo que fue, es y puede ser la izquierda mexicana. La decisión no llega en forma de reflexión tranquila, llega como lo han hecho siempre las decisiones en su vida. En medio de la acción, en una asamblea abarrotada, convocada para discutir la respuesta del movimiento a la ola de represión posterior al 68, los viejos dirigentes, entre ellos su rival, llaman a la prudencia. No hay condiciones para una confrontación abierta, repiten. Es momento de acumular fuerzas, no de lanzarlas al vacío. Las palabras suenan razonables, incluso sensatas, pero en el fondo de la sala, las madres de los estudiantes asesinados sostienen fotos en alto, y las obreras cuentan cómo les han despedido por intentar formar sindicatos. Cuando le dan la palabra, Consuelo se levanta despacio. Su cuerpo ya no responde como antes, pero su voz conserva esa mezcla de firmeza y calor que siempre la ha distinguido. Nos están pidiendo tiempo, dice sin alzar la voz. Que esperemos, que no provoquemos, que tengamos paciencia. Nos lo han pedido desde que yo era más joven que cualquiera de ustedes. Siempre es no ahora, más adelante. Siempre faltan condiciones, siempre algún acuerdo delicado que no se puede poner en riesgo. Y mientras tanto, los que se arriesgan solos pierden el trabajo, la libertad, la vida. Hay quienes han negociado nuestra derrota por adelantado, piensa, mirando a su rival sin nombrarlo. Podría sacar los papeles en ese instante, podría agitar los informes de la policía como quien sacude cadenas, pero no lo hace. Yo no vengo a pedirles que corran a la muerte, continúa. Vengo a pedirles que no acepten nunca que otros decidan, en secreto, cuánto dolor puede soportar el pueblo antes de decir basta. Si vamos a tener miedo, que sea nuestro miedo. Si vamos a cometer errores, que sean nuestros errores, no los de quienes pactan a puerta cerrada y luego nos piden que les agradezcamos lo que nos salvaron. Las palabras caen como piedras en un estanque. Los jóvenes aplauden, las madres asienten. Algunos veteranos la miran con un rencor apenas disimulado. El camarada de la sonrisa fácil mantiene el gesto ensayado de quien escucha con respeto las críticas. Pero en su mirada hay algo más. Agudo, comprende en ese instante que ella sabe que quizá no tiene los papeles en la mano, pero tiene la historia en los ojos, y sobre todo entiende algo que le inquieta más que cualquier denuncia formal. Si hay una batalla por la autoridad moral, la está perdiendo. En los meses siguientes, la cuenta regresiva se acelera, no tanto en los informes médicos, que siguen diciendo 2 años, tal vez 3, como en la manera en que su cuerpo responde a cada jornada. Subir escaleras se vuelve más difícil.
Las noches de desvelo pasan factura. La tos la acompaña como una sombra, pero hay una energía extraña que la sostiene. La certeza de que cada reunión, cada conversación con esas jóvenes, cada taller improvisado, en una casa prestada, es una semilla que quizá florecerá cuando ella ya no esté. Se obsesiona con algo que muchos consideran un detalle. Que las mujeres registren su propia historia. No basta con contar las grandes huelgas. Hay que escribir quién cuidó a los hijos mientras las madres iban a marchar, quién escondió a los perseguidos, quién organizó la comida en las jornadas interminables. Insiste en la necesidad de archivos propios, de boletines hechos por ellas, de cuadernos donde anotar nombres que, de otro modo, se perderían. Si no lo escribimos nosotras, no existirá, repite. Y cuando alguien venga a contar esta época, pondrá otra vez los nombres de los hombres al frente y dirá que fuimos acompañantes, apoyo emocional, mártires silenciosas. No nacimos para hacer nota al pie. Algunas noches redacta apuntes con letra apretada, casi ilegible, sobre su propia vida, no para construir una autobiografía solemne, sino para dejar pistas, anécdotas, escenas, fechas. No escribe el nombre de su rival, pero sí describe con precisión las tácticas, los discursos, los gestos de toda una generación de dirigentes que aprendieron a sobrevivir siendo indispensables para los poderosos y relativamente prescindibles para los de abajo. Sabe que, algún día, alguien cruzará esos apuntes con otros archivos, y entonces los papeles hablarán. Mientras tanto, el mundo se mueve, llegan noticias de golpes de Estado en otros países de América Latina, de dictaduras que desaparecen opositores a plena luz del día, de vuelos de la muerte sobre el mar. Cada noticia pesa sobre ella como un recordatorio. La democracia que se proclama en discursos no garantiza nada. En México, el régimen ha aprendido a administrar la violencia. Masacra cuando es necesario, cooptar cuando conviene, abrir pequeñas válvulas de escape cuando la presión amenaza con reventar el sistema. Entre esas válvulas, el reconocimiento a viejas figuras de la izquierda que aceptan premios y cargos honoríficos. Un día, el camarada de la sonrisa fácil aparece en la prensa fotografiado junto a funcionarios del gobierno, recibiendo una medalla por su contribución a la paz social y al diálogo entre fuerzas políticas. En la foto, la sonrisa es la misma de siempre, apenas más cansada. El periódico presenta la escena como un triunfo del realismo político. Muchos leen la nota sin escándalo. Es parte del paisaje, pero algunas de las jóvenes que conocen a Consuelo sienten un nudo en el estómago. ¿No le molesta?, le preguntan llevándole el periódico. Después de todo lo que ha pasado, ¿verlo ahí, sonriendo con ellos? Consuelo observa la imagen un largo rato. Podría descargar todo su desprecio, contar lo que vio en los archivos, exponer detalles, pero recuerda algo que aprendió a golpes. Los ídolos se derrumban en un minuto. Las estructuras que los hicieron posibles tardan décadas en cambiar. Me molesta menos la medalla que las manos que se la ponen, responde. Él eligió ese camino, que cargue con su conciencia. Lo que me preocupa son las condiciones que permiten que alguien así pueda presentarse como representante de la izquierda. Si nos concentramos en destruir su nombre y no en cambiar esas condiciones, mañana tendremos otro igual, con otra cara. Las jóvenes la miran, confundidas. Esperaban una venganza más explícita. No saben que, en esa aparente moderación, hay una decisión radical. No gastar el poco tiempo que le queda persiguiendo fantasmas individuales, sino apuntar al corazón de un sistema que convierte a los militantes en gestores, a los rebeldes en administradores de la obediencia. Sin embargo, hay algo que sí decide hacer. En una reunión semiprivada, con varias de las mujeres más activas del momento, estudiantes, obreras, maestras, abre por primera vez el tema de las colaboraciones con la policía. No menciona nombres, pero describe prácticas. Cuenta cómo se construyen los expedientes, cómo se compran silencios. Les habla de la necesidad de cuidar la seguridad interna, de no depositar la confianza ciega en nadie, ni siquiera en quienes tienen décadas de militancia. Entre ustedes puede estar, hoy o mañana, alguien tentado a creer que, por el bien del movimiento, es tolerable pasar información, no tan importante a los de arriba, dice. No lo hagan. Ninguna causa vale la entrega de compañeros. Ninguna. Ni siquiera cuando les prometan que así evitarán males mayores. Yo he visto lo que esos pactos dejan cuando pasa el tiempo. Son manchas que no se quitan. No necesita mostrar documentos. La intensidad de su voz, la sinceridad sin adornos, transmite algo que ningún expediente podría.
Las jóvenes se miran entre sí, entienden que esas palabras vienen no de los libros, sino de una herida. Algo se fija en ellas. Un tipo de alerta, una desconfianza sana hacia las soluciones prácticas que exigen sacrificar siempre a otros. Cada día pesa más. Y sin embargo, cada día trae también pequeñas victorias. Una fábrica donde, por primera vez, se elige a una mujer como delegada sindical, un periódico de barrio donde un grupo de vecinas publica una columna semanal sobre violencia doméstica, un taller de alfabetización en una colonia periférica donde mujeres de distintas edades aprenden a juntar letras para leer. Algún día, los manifiestos que hasta ahora otros les han leído en voz alta. ¿De verdad cree que todo esto va a cambiar algo? Le pregunta una joven madre, con el niño al hombro, al final de una de esas reuniones. No lo sé, responde Consuelo sincera. Lo que sí sé es que si no lo hacemos, seguro no cambiará nada. Prefiero morir intentando empujar un poco la historia que sentarme a ver cómo la escriben otros. La frase se queda flotando en el cuarto como una vela encendida. Nadie lo sabe, pero es una especie de testamento anticipado. Cuando finalmente la salud le pasa la factura definitiva, no es en medio de la represión ni en un aeropuerto rumbo al exilio, sino en su casa modesta, rodeada de papeles, cuadernos y algunos libros subrayados hasta el cansancio. Una mañana, simplemente, el cuerpo dice, basta. El corazón que ha batallado contra sirenas, discursos oficiales y fríos continentales, decide detenerse. El impacto no aparece en titulares, no hay duelo nacional, no se decreta luto oficial. En los periódicos grandes, si acaso, una nota breve la menciona como militante comunista y defensora de los derechos de la mujer, condensando casi 3/4 de siglo en 2 etiquetas. Pero en los cuartos donde se han reunido durante años, en las fábricas donde su nombre circulaba en voz baja, la noticia cae como un golpe seco. En una asamblea, una joven que apenas la conoció se pone de pie con un cuaderno en la mano. Consuelo nos dijo que escribiéramos nuestra historia, dice. No llegamos a tiempo para que leyera esto, pero no vamos a dejar que se pierda lo que hizo. Empiezan a leer fragmentos de sus apuntes, a contar anécdotas que escucharon, a enlazar su nombre con el de otras mujeres que lucharon antes. En otra esquina de la ciudad, una obrera decide que la guardería que están organizando en su fábrica llevará el nombre de Consuelo Uranga. En un taller de historia, una profesora incluye por primera vez su foto junto a la de los grandes dirigentes hombres, aunque tenga que enfrentar las miradas incrédulas de colegas que nunca habían oído hablar de ella. El camarada de la sonrisa fácil, ya en plena vejez, asiste a un homenaje discreto organizado por unos cuantos veteranos, escucha los discursos, mira las fotos de cuando todos eran jóvenes. Nadie menciona los archivos, ni las medallas, ni las negociaciones. Para él, el tiempo también se está acabando. Sabe que la historia oficial lo tratará mejor a él que a ella. Su nombre ya está en actas, en reconocimientos, en discursos institucionales, pero algo lo inquieta. Las caras que ve en la sala, las jóvenes que no le prestan mucha atención a él, y en cambio se detienen largo rato ante la imagen de Consuelo sosteniendo un micrófono en una fábrica. La sirena que resuena ahora no viene de una patrulla, sino de una ambulancia que pasa a lo lejos, rumbo a otro destino. El mundo sigue, como siempre, ajeno y brutal, pero algo ha cambiado, aunque sea un poco, en los barrios, en las fábricas, en los cuartos prestados donde mujeres se reúnen a discutir. El nombre de Consuelo Uranga ya no es un susurro de viejas militantes, sino una referencia que se pronuncia sin pedir permiso. No hay estatua, no hay avenida, no hay mausoleo, hay algo más difícil de borrar. Una cadena de decisiones, de gestos, de palabras que siguen circulando de boca en boca, de cuaderno en cuaderno, y así, mientras los archivos oficiales siguen durmiendo bajo polvo y candados, en otros archivos, los de la memoria viva, su historia se resiste a ser domesticada. Cada vez que una mujer se planta frente a un jefe, frente a un policía, frente a un camarada que quiere que calle, por el bien del movimiento, una parte de ella respira de nuevo, no como heroína de bronce, sino como esa voz obstinada que hasta el último día se negó a aceptar que la revolución podía hacerse sobre el silencio de las mujeres, y aunque su corazón dejó de latir en un cuarto silencioso, el eco de ese latido sigue marcando, para muchas, la verdadera cuenta regresiva, el tiempo que falta hasta que la justicia deje de ser promesa y empiece, al fin, a ser costumbre.